claves. Claves son las que se dicen y sirven para comprender, cuando por así se comprende. Claves no son opiniones, claves no son dictaduras, claves no son razonamientos. Claves son lo que permite entender y se entiende. A veces se entiende, pero no entra dentro de lo que me gustaría. Entonces queda comprender qué importancia debe de tener lo que se entiende. ¿Está por encima de lo que me gustaría? ¿O lo que me gustaría debe colocarse por encima de lo que se entiende? Así se construye y entra el término crear el orden. A través del comprender en principal magnitud y no en usurpar lo que se entiende para taparlo por manejar en primer lugar lo que me gustaría. En usurpar lo que se entiende por manejar en primer lugar lo que desprecio. En manejar por encima del entendimiento cualquier otro movimiento es acertado. Queda construida la sugerencia a través de la pregunta. Porque si no se hace esta previa formación, no se toma alternativa variable con respecto a lo conveniente. Es decir, ¿qué significa lucidez? ¿Qué es lo que permite el cambio interiormente? Lo que permite el cambio interiormente es a través de lo que se denomina la conciencia, no a través del deseo, no a través del oportunismo, no a través del enfrentamiento, no a través de la envidia, no a través de cualquier otra bajeza, se hace el cambio, o mejor dicho, se hace el camino acertado para no ir a donde no es conveniente. Muchas veces las personas sustituyen la actitud conveniente por el oportunismo circunstancial. No se trata de denostar nada, sino de colocarlo acertadamente. Muchas veces las personas impiden el cambio interno por sustituirlo por otras situaciones que mejoran, calman o incluso hacen terminar la dolencia que se tiene. No se trata de no terminar la dolencia que se tenga, sino de enfocarla adecuadamente. Porque si la dolencia que se tiene, que es un indicativo para atenderse en profundidad, se quita sin atender en profundidad lo que en cambio era necesario hacer, lo que se ha conseguido es atender la temporalidad, pero no atender la eternidad, que en lo personal existe como algo ineludible, aunque pueda ser descartable. Poner en presente consciente la actitud que se tiene hacia lo que sea da la opción de atender la eternidad que en uno existe. Entonces, la actitud debe de estar manejada
por lo que me gustaría, debe de estar manejada por lo que desprecio, debe de estar manejada por lo que me hace entender y entiendo. Porque si no se aclara el movimiento personal, se vive como en una niebla, y en esa niebla no se ve más allá de muy poco. Cuando no se ve más allá de muy poco, se está condicionado por la limitación. Así que existe el razonar, existe el movimiento psicológico, pero también existe la psiquis. Lo importante es dejar que el espíritu se exprese o que la razón aplaste al espíritu que toda persona tiene. Y esto corresponde a este tiempo en que se vive, es decir, a este ahora. Corresponde en el momento en el que se vive en este tiempo que se denomina el ahora. ¿O es para otro tiempo, dado que las circunstancias están marcando lecturas, están diciendo qué importante es la necesidad de atender todo aquello que hasta ahora se ha conducido erróneamente si no se espera o se permite, por acentuarlo incluso aún más, la tragedia e innecesaria, a no ser que se facilite aún más, tal como se percibe que está sucediendo. A su vez, este tiempo, en apariencia, invita definitivamente a surcar los mares de la existencia para ir tras el movimiento del acierto o sencillamente quedarse bloqueado en una isla diciendo que el mar no me deja moverme. Si el mar no te deja moverte, es un razonamiento corto con respecto a las posibilidades. Se podría decir, es incierto lo que dices, construye tu lancha, construye un barco, verás cómo de la isla puede salir. Por tanto, el movimiento de aislarse de las posibilidades es un movimiento personal. ¿Qué se entiende por aislarse? Todo aquello que no deja fluir más allá de lo que en sí es quedarse en limitación. ¿Quién ofrece la limitación? De nuevo hay que volver a decirlo, el razonamiento personalista. ¿Quién tiene la clave del razonamiento personalista? El ego personalista también. Entonces se llega a la conclusión inicialmente: la vida acertada debe de ser dirigida por el ego personalista o el ego debe de estar totalmente supeditado al movimiento que el espíritu puede ejercer sobre la vida de quien existe. Las personas que solo valoran o ni siquiera así lo conciben, es decir, que solo tienen cabeza en definitiva,
son descabezados de la existencia, porque al decir que tienen cabeza no se entiende en qué movimientos se encuentran, aunque se podría decir, ¿y esa cabeza cómo es acertado que se mueva? Por sí misma, en ausencia de conexiones que pueden existir. Entonces el que confunde o la que confunde dice, sí, por sí misma debe de moverse porque eso es libertad. Es decir, es libertad estar desconectado de la posibilidad que existe en toda la creación. Cada conexión en sí acertada sirve para aumentar la posibilidad de ampliar los límites. Es más, los límites desaparecen. Los límites desaparecen cuando la existencia de quien sea y el creador o la esencia de la existencia están unidos totalmente. Ahí los límites desaparecen. La inmensidad es lo que existe. En términos de comprenderlo con palabras que no son muy útiles, pero sí permiten describir cierto grado de comprensión amplia. ¿Dónde lleva esto que se dice? Al movimiento de la responsabilidad, es decir, de ser responsable de su movimiento en la existencia. Y si no, se queda que el culpable es la cabeza, que el movimiento de la limitación está en el razonar, el culpable es el razonar, que el movimiento de la vida está relacionado con el ego, el culpable es el ego. Y no se trata de encontrar a los culpables, aunque sí darse cuenta cómo funciona cada movimiento, cada onda. Por tanto, no se trata de encontrar a los culpables en ningún sentido, sino dónde te permites limitarte o si te permites la proyección en sí misma. Todo está para proyectarse o enfrentarse. El mismo hecho sirve para las dos vertientes. Si comprendes que la limitación es aquello que no sirve para la amplitud, y si comprendes que la amplitud no puede quedar limitada por ninguna observación justificada o justificable, ¿qué más necesitas inicialmente para conseguir el rumbo? Si no te permites conocer para entender la existencia, no entenderás tu vida. Si no entiendes tu vida, la catástrofe continúa hasta que dejes de realizar los movimientos que generan catástrofe en la vida que tienes. Los movimientos que generan catástrofe en la vida que tienes llevan a la conclusión de que vivir es algo catastrófico, aunque se reserve la persona de no decirlo abiertamente. Es decir, se maneja por la opinión de aquello que no se permite conocer. Así que atención a lo que significa permitirse conocer. Atención a lo que significa
manejarse en los límites. Y manejarse en los límites no parece muy adecuado porque los límites en sí mismos no dejan manejarse, solo prohíben la expansión de la existencia. Comprender es lo que importa, mas los que no comprenden o no se permiten comprender es porque su egoísmo impera sobre lo que es posible distinguir. Atender a las claves, quien así lo valore. Para quien los valores no tienen consistencia, el movimiento que crea lo que se dice queda borrado inmediatamente.